Bien, estamos de vuelta en edición nocturna. Le preguntaba a nuestros distinguidos y jóvenes participantes en el programa, simpatizantes del PLD y directivos del PRM, ¿qué cosas hay que cambiar en la política dominicana? ¿Y cuál es la participación o el papel que los jóvenes se atribuyen en ese cambio fundamental de la política dominicana? Yo creo que la política dominicana necesita un cambio de mentalidad, precisamente. Y en la misma discusión de la ley de partidos refleja distintas visiones de una forma de hacer política. Una visión que quiere una ley que permite una política más transparente y hay otra visión que quiere que la cosa se quede como está. Pero la verdad es que los jóvenes apuestan por un cambio de mentalidad de la política que pase de ser una especie de trabajo mercantilista, donde yo estoy contigo y tú me tienes que dar algo, a una visión más realmente de aportar, de poder participar e impactar a la sociedad de acuerdo a las necesidades que tenemos. Nosotros tenemos un problema en este país de hace 40 años, 50 años. Nosotros hoy una portada de la revista Ahora, como del año 70, 70 y pico, que decía, vamos a resolver el problema de la luz. O de la basura. Estamos 40, 50 años después y tenemos el mismo problema. Entonces, naturalmente, la mentalidad de los políticos que han dirigido el país desde ese entonces hasta ahora ha sido la misma y no han impactado en la sociedad. Yo creo que nosotros tenemos una juventud mucho más pragmática, eso es importante resaltarlo. Si bien aquí se critica que los partidos ya no tienen una ideología clara, y de hecho no la tienen, o sea, el mismo José decía como en el PLD, por ejemplo, está desactualizado ideológicamente hablando. Yo creo que el PRM también, el reformista ni se diga. Pero la juventud es mucho más pragmática, no es de mucho bla, bla, bla. Entonces, por eso es importante tomar en cuenta ese cambio de mentalidad, es una política más práctica, que impacte. En política a mí me parece que esperar cambios sobre la base de una ideología ha sido muy decepcionante a lo largo de toda la historia. Los hechos son los hechos, lo que importa es lo que se hace, no lo que se pretenda hacer o lo que se pregone que se debe hacer. Y tenemos las experiencias de muchos intentos de cambio de las sociedades que han sido totales fracasos en América Latina. Incluso aquí en la República Dominicana se ha intentado muchas veces definir lo que es un cambio sobre la base de una ideología que muchos de los que la pregonan no la practican. Totalmente. Eso es una realidad. Sí. Ahora, desde la perspectiva del PRM y del Partido de la Liberación Dominicana, ¿cuáles podrían significar cambios importantes que promuevan a lo interno de ambas organizaciones ese cambio tan anhelado por la juventud? Yo creo que lo principal es tratar de proteger los partidos políticos. Nuestro sistema es un sistema partidario y los partidos políticos tienen un rol preponderante en que la democracia funcione de la forma en que ha estado funcionando hasta ahora. Porque muchos dicen que no funciona. A mí me parece que sí, funciona. Lo que no han estado funcionando son los políticos que acceden a esos espacios de poder gracias a la democracia. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es proteger los partidos políticos, darle a los partidos la fortaleza necesaria para que persistan en el tiempo, para que existan y permitan se les permita sobrevivir en el tiempo. Sería la posición correcta. Porque si tomamos disposiciones en las cuales el partido no juega ningún rol y ser militante de un partido no significa absolutamente nada, entonces en ese momento vamos a debilitar los partidos políticos y por ende el sistema partidario de la República Dominicana. Empezando por ahí, fortaleciendo los partidos como instituciones y luego fortaleciendo el relevo político dentro de esas instituciones, aunque eso ya es algo que le toca a cada partido determinarlo y la historia juzgará al que no lo haga, como le está pasando al PLD, que la historia lo juzgará por no renovarse, como lo está haciendo su principal opositor, que es el PRM. Ya luego de ahí podremos dar otros pasos, pero lo primero es fortalecer la institución. Yo creo que aparte de eso hay un componente importante y es la juventud se siente desconectada de la política ahora mismo. O sea, no hay una simpatía por la política. Entonces los partidos tienen un reto que es de buscar cómo que la actividad política se vuelva atractiva para la juventud. Porque ahora mismo tú le mencionas a un joven que viene un político para acá y lo que hace te va a decir yo me voy de aquí. No quiero saber de esa gente son corruptos. O sea, la palabra político se ha convertido en sinónimo de corrupción, de desorden. Pero los jóvenes cuando se ingresan en un partido es porque quieren ser políticos. Claro, pero estoy hablando... O quieren hacer política. Hay una juventud que está activa en los partidos, pero hay otra juventud que no lo está. Y esa juventud que es importante también integrarla, es importante también hacerla parte del proceso de toma de decisiones en los partidos o en cualquier organización que impacte en la vida pública, es importante que tú busques la manera de atraerlo. Pero ahora mismo no lo hay, no se siente identificado. Yo le voy a dar un ejemplo básico, o sea, los políticos ni siquiera tienen contacto con ese tipo de jóvenes. Muy difícil, quizá una minoría lo tiene.
Yo siempre le he dicho a algunos políticos, vayan a las universidades, codéense con los estudiantes, den charlas, dense a conocer. Ese es un primer paso de acercamiento. Pero hay una clase política que mantiene un distanciamiento porque entienden que no es necesario contar con ese segmento. Es evidente por lo que uno ve, lee y escucha que los partidos políticos no se han actualizado, la dirigencia política no se ha actualizado. El mismo discurso de hace 20 o 30 años, la misma fraseología, las mismas formas de refutar una opinión ajena. La falta de argumentación es algo verdaderamente tétrico en la política dominicana por aquellos que hacen política cotidiana, ¿no? En el Congreso. Yo he tenido no sé si la fortuna o la desafortuna de escuchar algunos debates, lances políticos en el Congreso de la República y la verdad es que es muy lamentable. Mire, si usted quiere ver un debate que ha dejado mucho que decir a la República Dominicana e incluso a los estudiosos de la República Dominicana, es el debate de la clase media. Yo he asumido de la clase media como discurso político en la defensa de la clase media porque entiendo que a diferencia de los años 80, 90 y finales de los 70, la República Dominicana vivió una situación en la que la clase media salió del contrato social. Salió del contrato social porque eran muy pocos, no pagaban impuestos, por tanto no les importaba si los servicios del Estado eran buenos o malos porque no accedían a ellos. De forma particular se financiaban sus servicios básicos. Resulta que ahora es diferente. Ese es el problema y eso es culpa del discurso político. Totalmente. Porque en la sociedad dominicana ciertas clases, la de más bajos ingresos, llegaron a convencerse de que el agua y la energía eléctrica, por ejemplo, eran bienes sociales y no bienes económicos. Y que eran gratuitos. Y el Estado empezó a utilizarlos como mercancía política. Entonces resulta que esa clase media dominicana que empezó a crecer en los 80, se dio cuenta y dice, bueno, ¿yo para qué voy a discutir si de todos modos no voto? Esa clase de la juventud que comenzó a crecer en los 80 ya está retirada de la política. Está retirada, pero la nueva que inició ahora, esta nueva clase media, entiende tiene una visión del Estado totalmente distinta, un poquito más social. Dese cuenta que incluso los estallidos sociales que ha tenido la República Dominicana, al nivel que los ha tenido, desde el 4% para la educación hasta la Marcha Verde, han sido dirigidos totalmente por la clase media, exigiendo, por ejemplo, en el hecho del 4%, cuestiones que ni siquiera le atañían a ellos, porque la clase media no utiliza el sistema de salud, el sistema de educación pública. Sin embargo, luchaba porque el 4% para la educación sea una realidad. Entonces, tú gastas hasta el 85% de tus ingresos siendo clase media para autogestionarte servicios que son básicos, que el Estado debiera proporcionártelos, y sin embargo luchas porque otras clases sociales tengan el acceso a servicios básicos. Evidentemente en eso usted tiene la razón. Es decir, el auge y el prestigio de la educación privada fue resultado del derrumbe de la calidad de la educación pública. Y de la autogestión. En mi generación estudiamos en escuela pública. Y en universidad pública. Y la UAS fue la generadora de grandes mentes, pero entonces uno ve esas mismas mentes que generó la UAS, y no quiero ni siquiera mencionar nombres de mi propio partido, de personas que tratan de llevar el discurso de clase media y no comprenden algunas cuestiones. Básico, por ejemplo, la clase media, usted es clase media según el Banco Mundial si usted gana entre $10 y $50 diarios per cápita en un núcleo familiar, porque esto no se mide por persona, se mide por núcleo familiar. Pero resulta que la división, o sea, la distinción, si eres clase media, es después de tú haber cumplido con ciertos requisitos. En la República Dominicana nosotros no tenemos transporte, claro, y tiene no que tenemos uno salud. pagar vigilancia, tiene que pagar el agua, tiene los llamados, como yo los llamo, los impuestos ocultos. Sí, exactamente, y el combustible es sumamente caro. Ahora, pero déjeme decir algo del tema discursivo, quería aprovechar esa pregunta. Hay un fenómeno actualmente que está en la sociedad se ha denominado como la posverdad, que es un fenómeno donde el nivel discursivo de la política se ha degradado tanto que ya la gente ni le cree a los políticos, la gente solamente cree en su propia verdad. Y eso ha creado algunos escenarios donde el discurso político se ha vuelto muy tóxico. Usted no puede ni siquiera argumentar con ideas porque se devuelven con personalismo. Entonces, nosotros tenemos un reto muy grande en la República Dominicana de propiciar un discurso político en base a ideas. Y
eso es importante porque es la única manera en la cual vamos a tener un nivel de política decente y donde también... Y donde el talento va a descollar. Exactamente, claro. exactamente. Porque ahora mismo tenemos en el mismo Congreso, tenemos personas que lo que hacen es que se paran a decir una serie de palabras irrespetuosas, a insultar. Entonces, en un escenario como el Congreso, que se supone que es un escenario solemne, se convierte en un escenario de galloloquismo. Ahora, yo le digo de la posverdad porque este es un tema importante también y es algo que, por ejemplo, en mis clases en la universidad, yo siempre le pregunto a los estudiantes, si viene aquí el Procurador General de la República, hoy, aquí a esta clase, y le dice a ustedes, tenemos más pruebas sobre el caso de Brecht, ¿ustedes le creen o no le creen? Ni nadie le cree. Nadie le cree. No, no le van a creer. Sin embargo, si yo le digo, viene un representante de la Marcha Verde y le dice que ellos sí tienen un documento secreto que consiguieron en Brasil, que tienen 50 gente más aquí que está en el caso de Brecht, ¿le creen o no le creen? Pero hay un tema de información, La mitad dice que le Orlando. creen. Hay un tema de información. Incluso No, la información es parte de lo que nosotros tenemos ahora. Eso ocurre cuando se pierde la credibilidad. Claro. Se perdió la credibilidad en las instituciones oficiales. Y todo eso viene parte también del mismo discurso, del discurso de la falacia, el discurso degradado. Y nosotros tenemos que retomar en la República Dominicana un discurso propicio para la política. Ahora, ¿cómo podría lograrse esa aspiración ideal de una sociedad? ¿Cómo? Con información. Resulta que la República Dominicana... Pero ¿quién lidera ese? Porque esto será todo un proceso, porque no se puede dar de la noche a la mañana. Es decir, el mejoramiento del discurso en la política, el respeto a las ideas ajenas, no se va a dar de la noche a la mañana, en el trajinar, en el quehacer cotidiano. Porque ustedes son un buen ejemplo, por ejemplo, de lo que Giscard d'Estaing llamaba actuación sin crispación, ¿no? Porque ustedes tienen ideas diferentes, posiciones políticas diferentes y sin embargo... Somos amigos. Son amigos. Y nos podemos sentar y se pueden sentar a discutir el ideas, asunto claro. amigablemente. Yo creo que eso es un buen ejemplo. No se da a todos los niveles en la política dominicana. Lo que pasa, don Miguel, es que hay un tema que es la información, como le quería comentar. La información que maneja ahora mismo Orlando es la misma que manejo yo, porque accedemos a la misma de igual forma. Por eso, cuando yo tengo, por ejemplo, a un presidente de la República que me dice que una clase media ha crecido, cuando yo tengo el dato del Banco Mundial que la movilidad económica en la República Dominicana es de un 1.8, 1.9 quizás, entonces yo me pregunto, pero somos el penúltimo país en crecimiento de clase media, solamente está por debajo de nosotros El Salvador, y nosotros nos preguntamos entonces cómo es posible que según la Presidencia de la República, la clase media en República Dominicana creció más que en Chile, cuando Chile está en tercer, cuarto lugar en crecimiento de clase media. Bueno, el problema es que el crecimiento económico dominicano, que es una realidad innegable, indiscutible, ha venido aparejada con una concentración. Es decir, hoy en día lo que tienen más y la clase media se ha ido disminuyendo. Y se ha convertido en un sector hasta vulnerable, porque todo el mundo maneja así clase media, pero ¿qué es un sector vulnerable? Pero el crecimiento es fundamental, porque sin crecimiento no hay posibilidad de distribución. Eso no lo discutimos, don Miguel. El crecimiento está y entendemos que el crecimiento de la macroeconomía no necesariamente se refleja en la microeconomía. Eso estamos claros en eso. Y quizás la población dominicana debiera aprender un poquito más para poder comprender el discurso de los políticos o de sus políticos. Pero cuando hablamos de algo de lo que tenemos conocimiento, de lo que sabemos que no es así, es cuando entonces le perdemos credibilidad a nuestros líderes. Entonces ya no son líderes políticos, ahora los líderes son los líderes de opinión. Posiblemente usted, don Miguel, pueda manejar más gente siendo un líder de opinión que un político que va a los barrios una y otra vez tratando de concertar ese apoyo. ¿Por qué? Porque la gente lo sigue porque de usted obtiene información. Y esa información es lo que los hace libres. Esa información, claro, esa información es lo que los convierte en seres humanos liberados de ser ovejas, de ser borregos. Así es. Pero a propósito de eso que dice José, hay un libro muy bueno de Moisés Naim que se llama El fin del poder, donde él desglosa precisamente cómo el acceso a la información, a la tecnología, ha propiciado más control ciudadano para que los políticos eviten porque muchos no lo hacen, no lo evitan. No lo evitan, pero, aún con esas armas no lo hacen. Pero hay muchas falacias que se han desmontado gracias al acceso a la información, al acceso a la tecnología. Eso empodera más a la ciudadanía y de hecho ayer mismo Luis Abinader presentó una serie de propuestas en Santiago ante una serie de comerciantes y empresarios, donde uno de esos era un mayor control ciudadano del poder para que existan más controles
hacia el gobierno y se eviten este tipo de desinformación y falacia. Bien, pienso que la ley de partidos políticos, de ser aprobada, no solamente crearía controles al Estado Dominicano, a la forma de hacer política, sino también que pondría a los partidos políticos a actuar conforme a cómo actúan los partidos realmente democráticos. Vamos a hablar de ese último tema cuando regresemos después de la pausa.